Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el Instagram del programa o en el QR que va a ir apareciendo a lo largo del programa. Ahí lo escaneás y podés participar del programa, donde hoy vamos a hablar de cataratas, que es una de las consultas habituales que nos haces, y estamos hablando de la principal causa de pérdida de visión reversible. Pérdida de visión, pero que es reversible en el mundo. Y hay que tener en cuenta que afecta a más de la mitad de la población de mayores de 65 años. Por eso es tan importante tomar conocimiento, tomar conciencia, cuándo operar, cuáles son los síntomas o signos que nos pueden estar indicando que hay una cataratas y que puede ser necesario la intervención, que tiene una altísima tasa de éxito. Es una de las operaciones oftalmológicas, debe ser la más realizada en el mundo y con muy buenos niveles de éxito. Además vamos a contar con la visita del doctor Alejandro Drueto. Tenemos consultorio de traumatología en el programa de hoy. Vamos a hablar de juanetes. Y en el noticiero te traemos datos de microplástico, otro trabajo que se suma a los últimos estudios que nos hablan del riesgo de los microplásticos, en este caso en particular de las bebidas envasadas. Hay que tener en cuenta esos microplásticos en ese tipo de bebidas. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo, cardiólogo. Un placer, Milton. La verdad que hoy voy a aprender muchas cosas, especialmente muchos pacientes vienen con este tema de juanetes, así que me interesa muchísimo. Quiero hablar hoy de un tema que mucha gente me pregunta sobre la hipertensión nocturna, el tema de cómo es esto de que aparece a la noche la presión, esto de la apnea del sueño, a veces la falta de algunos minerales. Voy a hablar un poquito de este tema porque vos sabés que el 50% de los infartos, de las complicaciones, suceden mientras la persona duerme, entonces es importante tener en cuenta este factor de riesgo fundamental. Clarísimo. Y hoy, Gaby, tenemos doble nutricionistas, dos nutricionistas en el equipo, las dos de rojo, las dos de rojo, la licenciada Delfina Zimmerman, la licenciada Andrea Purita. No es que vino una buena y otra mala, las dos. Falta el ángel. Las dos de rojo. ¿Cómo están las Nutri? Bien, todo bien. ¿De qué van a hablar hoy? Yo hoy traigo un tema que me consultan un montón. A mí me encanta compartir recetas, invitarlos a cocinar, hacer lo más real posible, pero me dicen, bueno, Delfi, las vamos a hacer, pero si queremos una opción, si tenemos que comprar, si estamos en la calle, ¿qué opción es buena? Entonces, lo que voy a hacer es enseñarles a leer productos para elegir la mejor calidad posible en alimentos que tenemos que elegir a veces fuera de casa, no dejarse engañar a veces por lo que es light, por lo que es verde, así que les voy a dar un par de tips de qué tener en cuenta para elegir y comprar. Para poder entender las etiquetas, a veces elegimos por el frente y quizás lo que tenemos que mirar es la parte de atrás. Sí, a veces el etiquetado frontal tampoco ayuda a diferenciar si tiene calidad o no ese producto, así que yo les voy a enseñar todo. ¿Y Andrea? Vamos a hablar. Viste que se habla mucho de cuántas frecuencias de comida tengo que tener en el día. Tengo que desayunar, tengo que almorzar, tengo que hacer 6, cada 3 horas. Bueno, vamos a hablar un poco de esto. A ver cómo se alimenta la gente también, ¿no? Porque la falta de tiempo, la inmediatez hace que a veces uno esté trabajando y no almuerce. Bueno, ¿es nocivo, no? Vamos a ver qué pasa con esto. Muy bien. Vamos a hablar entonces cuántas comidas al día. Y ustedes son los principales protagonistas del programa con sus preguntas que nos dejan a nuestras redes sociales o al QR del programa. A ver si sale la tuya. Vamos directo ya con las preguntas. Hoy vamos a tratar de responder muchas. Nos dice, empecé a contar macros, pero me cuesta entender qué cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas tengo que comer por día. ¿Cómo se calcula eso? Nos lo pregunta Esteban de Mendoza, una pregunta para las Nutri, hoy doble equipo, así que vamos a tener respuesta completa. ¿Cómo calculamos los macros? En primer lugar, no tienen por qué calcular las calorías y los macronutrientes de los pacientes. Para eso estamos las nutricionistas. Así que relájense con el tema de tengo que contar calorías. Porque a veces dicen, ay, esto tiene 150 calorías y es bueno. Pero acá estamos también midiendo la calidad de lo que uno come. Vos podés comer una barrita de cereal que tiene 100 calorías y comes una manzana que tiene 100 calorías y la calidad es diferente. Entonces, piensen más en la calidad y no tanto en la cantidad de calorías que tienen que consumir.
Nutri, Delphi. No, eso y que también siempre, que esa es una frase muy de Nutri, pero depende. Va a depender el objetivo de esa persona, que claramente la distribución va a ser distinta. Va a depender el momento del día de la persona o sea, es muy importante empezar a entender para qué nos alimentamos. Y cada nutriente, cada alimento tiene una función. Entonces, entendiendo qué voy a ir a hacer, si me voy a ir a dormir, si me voy a ir a entrenar o qué objetivo tengo, tendría que distribuir y elegir esos macronutrientes. Clarísimas ambas Nutris. Me voy ya a saludar al doctor Alejandro Drueto. Llega al consultorio de traumatología. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están? Gracias. Juanetes, ¿qué son? Juanetes, gran tema, Juaneta. Todas las chicas acá, Sí. todas preocupadas. ¿Es más de mirando, mujeres todos el tema? Sí, un altísimo porcentaje de mujeres, completamente hereditario. Mirá. Hay algunas alteraciones de tipo traumáticas. Está el trauma de utilizar tacos altos. Claro, yo lo relacionaba a eso, al zapato, La combinación de la herencia con el trauma, el microtrauma de zapatos de punta y todo, genera juanetes. Juanetes es el hallux valgus. El hallux valgus se da en el primer metatarsiano, en este segmento, y en la cabecita del primer metatarsiano a nivel del pie. Sobresale, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver que sobresale el huesito y el primer dedo, el dedo gordo, se va encimando hacia el segundo dedo. A ver qué pasa, o sea, sobresale el hueso y el dedo gordo que hace se encima al otro. Exactamente, el dedo gordo se encima al otro, se encima al segundo dedo, ¿ok? Entonces sobresale ese segmento del metatarso. Y más allá de hueso. de esa cuestión de estética y sobresale el hueso, ¿genera dolor, Claro. genera algo? Una cosa es, muchas veces nos consultan decir, bueno, no, por estética tengo esta cuestión, pero además me genera dolor. Es ahí donde tenemos que estar atentos y decir, bueno, ¿cuál es el tratamiento adecuado para ese tipo de juanete? El juanete se puede realizar intervenciones quirúrgicas, antiinflamatorios vía oral, de todo. Pero la realidad es que existe una patología que es la bursitis del juanete, se pone bien colorado, genera dolor y además la deformidad. Es muy tolerado en hombres, esa es la realidad, es mucho menos tolerado en mujeres que utilizan sandalias. Entonces la mujer, ¿qué es lo que hace? Empieza a dejar de utilizar sandalias y de esa manera, digamos, la calidad de vida se está alterando. Es ahí donde entramos los cirujanos y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista quirúrgico para mejorar eso? ¿Cómo lo podemos resolver entonces esta cuestión desde la cirugía Bien, en el caso de... gran preocupación siempre porque el juanete, la cirugía de juanete, siempre digo yeso, inmovilizado, no podés caminar, tengo que ir a trabajar y no lo puedo hacer. Bueno, hoy existe una intervención que se llama técnica mini-invasiva o cirugía percutánea de juanetes. Es una cirugía en la cual se realiza a nivel del metatarso un corte de hueso, se hace de forma percutánea, son dos puntitos muy chiquitos y es una cirugía de 15 minutos, por lado, y se hacen ambos lados en la misma intervención. Y vos decís, ¿qué hacemos después? El paciente se queda internado, el paciente se va caminando. Caminando. O sea, es una cirugía ambulatoria completamente. El paciente se va caminando a su domicilio, se utilizan unos zapatitos especiales, unas sandalias para juanetes y el paciente se va caminando a su domicilio. La recuperación entonces es muy rápida. La recuperación es muy rápida. Obviamente le decimos 2 semanitas de tranquilidad. En el sentido de no podés ir a un shopping, no podés hacer actividad deportiva, por supuesto que no. Actividad deportiva recién cuando nosotros veamos un callo óseo, porque obviamente tenemos que fracturar el primer metatarsiano para poder modificar ese ángulo de juanete. ¿Okay? Pero no se abre más como era antes y la recuperación es mucho más temprana. ¿Y hay algunas características particulares del paciente para poder acceder a esa cirugía? ¿O la mayoría que tiene un juanete así con este dolor puede recibirla? Es buenísima la pregunta. En general depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que tienen un juanete importante, delgado y les molesta más la estética, decís, bueno, intervenimos. Ahora, si tenemos una paciente que está con sobrepeso, la mandamos a la nutricionista, por supuesto, y después le decimos, opérate más adelante. Entonces, porque la sobrecarga del postquirúrgico es muy importante, porque hay un índice de, digamos, llamémosle de insatisfacción muchas veces que el juanete vuelve a aparecer en un 5% de los pacientes. Entonces, eso para nosotros es muy importante. O sea, es más importante la previa, el estado general, que la cirugía en sí, porque sabemos que es rápida, que tiene buena recuperación, o sea, va de la mano para tener buenos resultados. Ustedes hacen siempre mucho hincapié con respecto a la evaluación del paciente, hablar con el paciente, entender cuál es la vida de ese paciente. Cuando entendiste cómo es la vida de ese paciente, ahí decidís qué es lo que podés hacer. Bueno, y ustedes pueden averiguar más sobre los tratamientos y en este caso particular del juanete, lo pueden seguir al doctor en
en Instagram, ahí está el @ para contactarse. Muchas gracias y muy claro como siempre. Gracias a ustedes. Ya tenemos nuestro consultorio de traumatología en el programa. Gracias. Vamos ya con las noticias y este nuevo estudio sobre el cual detectan microplásticos en todas las bebidas envasadas. Una investigación publicada recientemente en la revista Science of the Total Environment encontró partículas de plástico en todas las bebidas envasadas con una mayor concentración en las calientes. El estudio analizó diferentes tipos de envases y bebidas, desde agua y refrescos hasta café o té listos para consumir. Los resultados muestran que las altas temperaturas pueden aumentar la liberación de microplásticos desde los envases hacia el líquido. Si bien aún se investiga el impacto directo de la salud humana, los científicos señalan que la exposición constante a estas partículas plantea una preocupación creciente. El hallazgo refuerza la necesidad de revisar los materiales utilizados en el envasado de alimentos y bebidas, así como también fomentar alternativas más seguras y sostenibles. Sobre microplástico, acá lo marca en prácticamente todas las bebidas envasadas, y estos microplásticos que, si bien hoy no sabemos bien el impacto que tienen en nuestra salud, sabemos que son disruptores endocrinos y que terminan generando inflamación. Vamos a ver las consecuencias a medida que sigan apareciendo nuevos trabajos, nueva evidencia. Por ahora nos dicen, mirá que hay microplásticos en todas las bebidas y que la población está consumiendo prácticamente el tamaño de una tarjeta de crédito por semana. Cuando hicimos acá un ejercicio para ver lo que implicaban esos 5 o 6 gramos, una tarjeta de crédito, varios cubiertos descartables, estamos incorporando sin darnos cuenta, y eso de alguna manera tiene un impacto en nuestra salud. Claro, es preocupante, ¿no? Me parece que lo que tenemos que tener es alerta, ver qué es lo que nos puede llegar a pasar, disminuir lo máximo que podamos el consumo de microplásticos, que más o menos sabemos dónde pueden llegar a estar. Pero verdaderamente, la otra vez estaba viendo un artículo en una revista que mostraba la obstrucción de una arteria por microplásticos. Así que realmente es algo a tener en cuenta. Todo el estilo de vida que estamos llevando es un estilo de vida, como diríamos, procesado, ¿no? Bebidas con microplásticos, consumo de ultraprocesados que no tienen microplásticos, pero también tiene un montón de conservantes, el exceso de grasas saturadas. Entonces todo esto conlleva la construcción de las enfermedades que nosotros queremos prevenir desde ADN Buena Salud, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto se suma a un factor de riesgo más, Milton. Me parece que a la construcción de todos estos factores tóxicos, el microplástico es uno más que sumamos día a día. Empezar a tenerlo en cuenta, evitar calentar en plásticos, que eso es una práctica muy habitual y muy común. Bueno, ahí se desprenden estas micropartículas que después terminamos ingiriendo. Y que bueno, ya vemos estos trabajos cómo se van sumando y seguramente van a tener ese impacto en la relación, en la construcción de la enfermedad. Por eso lo transmitimos y tenemos que dar esta comunicación para que ustedes conozcan sobre los microplásticos y tomen medidas sin preocuparse en forma excesiva. Exacto, ni no empezar a hacer, no se puede vivir porque si no, no puedes consumir nada. Y tampoco ese es el objetivo. Sí tomar conciencia de que es algo que podemos evitar para disminuir el riesgo. Y tenemos ya en línea a la doctora Betty Arteaga, que es médica oftalmóloga. Vamos a desarrollar con ella el tema de cataratas, pero antes vemos el informe. Las cataratas son una condición ocular que se caracteriza por la opacidad del cristalino del ojo, lo que puede causar problemas de visión y afectar la calidad de vida de las personas. Algunas causas que las provocan pueden ser la edad, las lesiones oculares, algunas enfermedades y medicamentos y la radiación ultravioleta. Por su parte, los síntomas que presenta son visión borrosa, dificultad para ver de noche, sensibilidad a la luz y visión doble. Para prevenir las cataratas, se recomienda usar anteojos de sol, no fumar, realizar revisiones oculares regulares y mantener una dieta saludable. Las cataratas son una condición ocular común que se puede tratar con una cirugía, pero como siempre, la prevención es la mejor herramienta para reducir el riesgo de padecerlas. Y estamos conectados con la doctora Betty Arteaga, que es médica oftalmóloga, jefa de baja visión del Hospital Italiano de Buenos Aires, además profesora asociada de su universidad. Un gusto saludarte, Betty. Un gusto estar con ustedes. Espero que me escuchen bien, porque los escucho un poco bajito.
Bueno, se te escucha bien mientras te suben el retorno. Para explicarle a la gente en forma sencilla, ¿qué son las cataratas? Bien. Bueno, primero hay que saber que tenemos dentro de nuestros ojos un lente, que es el lente más importante de los ojos. Ese lente se denomina cristalino y recibe su nombre porque justamente cuando nacemos y durante nuestra juventud es como un cristal transparente. A medida de que el tiempo pasa y vamos envejeciendo, digamos de los 50 años en adelante, en algunas personas antes, en otros después, es variable, como variables somos los seres humanos, ese cristalino empieza a desenfocar primero, a perder su flexibilidad, desenfoca y contribuye a los trastornos del enfoque denominados presbicia. Es lo clásico que empezamos a alejar el celular para poder ver, alejar el libro, nos cuesta enfocar a la mañana. Cuando el tiempo sigue pasando, además de desenfocar, ese lente que era cristalino deja de ser cristalino y se vuelve opaco, más duro, más grueso, más gordito, y no solo desenfoca, sino que impide que la luz y las imágenes que captan nuestros ojos lleguen a la parte posterior sensorial del ojo, que es la retina, para, digamos, llevarlo al cerebro y que finalmente veamos. Es como mirar a través de un cristal opaco el tener una catarata. Betty, entonces, esa es la catarata. Y Betty, cambia de nombre, de cristalino pasa a denominarse catarata. Doctora, ¿esto es una enfermedad o es una cuestión que vamos a pasar todos con la edad? Porque lo describís y lo relacionás con el paso del tiempo. ¿Es algo que nos va a suceder a todos, que el cristalino se nos ponga más opaco? Bueno, como le decía a una paciente justo antes de esta entrevista, si vivimos lo suficientes, todos vamos a tener cataratas seniles, que son las más frecuentes. Se denominan así, el término es ese, cataratas seniles o relacionadas a la edad. Ahora, si morimos muy jóvenes, no vamos a tener cataratas seniles. Y luego hay otros tipos de cataratas que no son tan frecuentes, como ustedes mismos estuvieron mencionando. Hay cataratas congénitas, por ejemplo, bebés recién nacidos que nacen con una opacidad del cristalino por una alteración durante su formación en el embarazo. Hay cataratas relacionadas al consumo de medicamentos, por ejemplo, de corticoides. Los corticoides tanto por vía oral, en pacientes, por ejemplo, trasplantados, como en gotitas. Hay gente que se pone cualquier gotita en el ojo, un amigo le dio una gotita, la vecina le dio una gotita, y esas gotitas tienen efectos secundarios. Hay cataratas medicamentosas, hay cataratas relacionadas a ciertas enfermedades, como la diabetes, por ejemplo. Las diabetes mal controladas, aún en personas jóvenes, pueden causar un tipo especial de cataratas, denominadas subcapsulares posteriores. Hay muchos pacientes que descubren que son diabéticos por la catarata, porque empiezan a dejar de ver. Entonces, las principales son las relacionadas a la edad, pero hay otras menos frecuentes relacionadas a medicamentos, a traumas, a enfermedades sistémicas, es decir, del cuerpo, como la diabetes. Yo mencionaba en la presentación que es la primer causa de ceguera, pero que es reversible. ¿En qué momento intervenir? En el momento en que al paciente le moleste, cuando su visión no sea la suficiente para llevar adelante su vida cotidiana. Es decir, la catarata siempre se puede operar. La cirugía de cataratas es una cirugía de recambio de lente intraocular. Se emulsifica ese lente que está en el segmento anterior del ojo a través de ultrasonido, se aspira por un sistema de irrigación y aspiración y luego queda ese espacio donde estaba la catarata. Es como el útero materno, cuando sale el bebé queda el útero otra vez vacío. Bueno, acá queda el saco capsular vacío y ahí se implanta un lente intraocular artificial, obviamente, que es transparente nuevamente, como cuando nacimos, es un cristalino nuevo y artificial, y que además en esta época puede corregir defectos del foco y hacer que la persona sea mucho más independiente de los anteojos. Eso también es lo que se denomina una cirugía facorefractiva. No solo restablecemos la transparencia de los medios del ojo, sino que hacemos que la persona por ahí prescinda para la mayor parte de las actividades de los anteojos. Doctora, le voy a dar lugar al resto del panel que se sume con preguntas. La va a saludar el doctor Gabriel Lappmann.
Un gusto, doctora, la verdad muy interesante. Quería preguntarle, porque hay mucha gente de esta edad que nos ve, 50, 60, 70, ¿qué cuidados hay que tener antes de la cirugía, posterior? Si es una cirugía dolorosa, ¿cuánto tiempo lleva? Porque realmente es una pregunta que el paciente a veces no le pregunta al médico y llega al acto quirúrgico sin entenderlo. Me gustaría que lo pueda aclarar para todos nuestros televidentes. Sí, por supuesto, mucho gusto, Gabriel. Bueno, la cirugía de cataratas es una cirugía que ha evolucionado muchísimo, muchísimo en las últimas décadas, en los últimos años sobre todo. En este momento es una cirugía por microincisión, es decir, que es una microcirugía donde sacamos la catarata por una herida que tiene 2.2, 0.3 milímetros. Es una cirugía que se hace bajo microscopio, que se hace en quirófano. Acá en el hospital es mandatorio hacer un prequirúrgico. Acá en el hospital nosotros contamos con un anestesiólogo para el monitoreo de signos vitales durante el quirófano. Sobre todo, la mayoría del volumen quirúrgico son pacientes añosos que tienen muchas comorbilidades, es decir, otras enfermedades, y es importante hacer un monitoreo clínico. Entonces, la cirugía es ambulatoria, es decir, que el paciente no queda internado, viene, se opera, y si todo está bien, se va a su casa con gotitas. En general se va a su casa sin tapar el ojo. Y la duración es la que sea necesaria para ese ojo. Bien. Uno puede hablar de promedios, es una cirugía que si no tiene ningún riesgo puede demorar en manos hábiles 15, 20 minutos, pero no todas las cataratas son iguales. Hay pacientes que tienen otros factores de riesgo que coexisten en el ojo y que pueden hacer que tome más tiempo la cirugía. Entonces, como cualquier cirugía, no hay que minimizarla. Cualquier cirugía puede tener riesgos, puede tener eventos secundarios no deseados. Sin embargo, la cirugía de cataratas es una cirugía con una muy alta tasa de éxito, pero bueno, hay que tomar todas las precauciones necesarias, ¿no? Perfecto. Doctora, cuando el paciente sale de la cirugía, sale con el ojo tapado. Y la otra consulta, ¿se hacen los dos ojos en simultáneo o primero uno y después el otro? Bien, en general la persona sale con el ojo destapado. Se evalúa en ese momento, habrá algunos pacientes en los que se considera más seguro que se tape el ojo, alguien que tenga que viajar mucho. Hay pacientes que por ahí no están del todo cognitivamente alertas y se tratan de toquetear el ojo, por ahí se tapa el ojo, pero en general van destapados. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta que me olvidé? Si se hacían los dos ojos en simultáneo o se hace primero uno y al tiempo. Nosotros acá en el hospital estamos, digamos, verificados en cuanto a la seguridad del paciente por una institución que se llama Joint Commission. Entonces, hacemos un ojo por vez. No se operan los dos ojos por seguridad del paciente. Muy bien, te va a saludar la licenciada Andrea Purita con alguna pregunta más. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. En el informe hablaba de alimentación saludable. ¿Cómo incide la mala alimentación durante la vida para llegar a tener un problema oftalmológico, así como una catarata, por ejemplo? ¿Tiene importancia la alimentación? A ver, la alimentación influye en todo nuestro cuerpo. Y el estado de todo nuestro cuerpo influye en nuestros ojos, que son parte del cuerpo. No es una cosa directa que, no sé, como papas fritas todos los días y me da cataratas, no. Pero por ahí una mala alimentación conlleva a una persona con sobrepeso, con comorbilidades como una diabetes, y son esas enfermedades que predisponen a una catarata, ¿no? Hay pacientes, no sé, que son tabaquistas, por ejemplo, o personas que tienen una mal regulación metabólica, es decir, de sus parámetros generales, lípidos, glucemia, colesterol, todo eso. Entonces, llevar adelante una alimentación sana, balanceada, con frutas, verduras, ácidos grasos saludables, omega 3, omega 6, hacer ejercicio, mantener un peso sano, no fumar, es bueno para los ojos como es bueno para todo el resto de nuestro cuerpo. Gracias. Muchas gracias, doctora Betty Arteaga, fue muy clara. Así que le agradecemos este tiempo dedicado para nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Doctora Betty Arteaga, ella es médica oftalmóloga, jefa de baja visión del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tenemos que hacer un breve corte,
pero cuando volvemos el doctor Landman nos va a estar hablando de la hipertensión arterial nocturna, cómo se define, qué cuidados hay que tener con el doctor Gabriel Landman. La licenciada Delphi Zimmerman nos va a ayudar a elegir bien en el supermercado o en la dietética, a aprender a leer etiquetas. Y la licenciada Andrea Purita nos va a contar cuántas comidas al día son ideales. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales o escaneando el QR que aparece constantemente durante el programa. De esa manera pueden participar y dejar su pregunta o consulta con esas vías. Y te adelantamos que íbamos a hablar de las etiquetas, cómo entenderlas, de qué manera elegir correctamente esos alimentos o esos productos en el supermercado o en la dietética. Para eso, a mi lado, la licenciada Delphi Zimmerman. Bueno, me parece muy importante hablar de esto, porque si bien no hay que tenerle miedo a los alimentos, no hay que demonizar, es verdad que el saber, o sea, el conocimiento es poder, y está muy bueno que nosotros podamos del otro lado darle esta información y que después cada uno elija según el momento, según el día, según la posibilidad, pero con conocimiento, porque muchas veces, y esto pasa un montón, que vienen pacientes o me consultan diciendo, no, me compré esto que es verde, que es light, que es descremado, gastan más plata, gastan tiempo en comprar un montón de productos que quizás no son tan saludables como creen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar, Delphi? Bueno, lo primero que tenemos, vamos a ver diferentes cosas. A mí lo que más me importa un poco es empezar por la calidad, ¿sí? Que siempre es más importante que la cantidad. Y eso es el listado de ingredientes. O sea, los ingredientes son lo que está hecho el producto que yo estoy eligiendo. Y vale para todo, porque vamos a hablar de yogures, de panes, de barritas, de tostadas, de fideos. Para cualquier ingrediente tengo que ver qué estoy consumiendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando veo un producto, más allá del título, del color que tenga, de que diga light, es dar vuelta y leer los ingredientes. Ingredientes, que te dicen ingredientes, hay algunos que tenés que evitar y lo que tenés que saber, que siempre es importante y que vos lo remarcás, es el orden de esos ingredientes. No es lo mismo en la ubicación donde está. Los ingredientes se ordenan de mayor a menor en orden decreciente. O sea, lo que primero aparece es lo que más tiene. Y obviamente que cuanto más corta esa lista quiere decir que tiene menos ingredientes y es lo más natural posible. Una regla que yo le doy fácil a mis pacientes es, fíjate si los ingredientes que tenés, o sea, que aparecen, los tenés en la cocina de tu casa, si los conoces. Si ya aparecen nombres de cosas como maltodextrina, colorantes, aceite hidrogenados, ins, números, y ya quiere decir que es algo químico y no real porque vos no lo conocés. Sí, sobre todo ahí en jarabes, lo que pones es jarabe de maíz de alta fructosa, que es una forma de presentar el azúcar, sobre todo en los productos industrializados. Es importante conocerla y, como marca acá, tratar de evitar o disminuir. Y acá lo pones también con los azúcares, revisar azúcar, bueno, pueden estar escondidos con esas denominaciones. Bueno, y grasas, que ahora vamos a ver en la tablita, también, o sea, las azúcares y las grasas para cualquier plan saludable o descenso de peso es importante. Algo a mencionar también es que a veces depende de lo que vos estés eligiendo consumir. Esto del orden de ingredientes es importante porque, por ejemplo, que vos vas y querés elegir un pan integral, porque si quiero sumar más fibra, quiero un pan integral. Y vos lees los ingredientes y el primer ingrediente es harina de trigo blanca, es entender que en realidad no es un pan integral, es un pan blanco que tiene quizás alguna harina integral. Entonces eso está bueno mencionar porque quizás estamos comprando panes integrales que en realidad no tienen la harina que estamos eligiendo. Entonces eso es importante. Grasas, ponés preferir las insaturadas, el omega 3 que te hemos hablado muchísimo y que nos está faltando en la alimentación. Y después oliva, frutos secos, acá tenés fuentes de omega 9. Vos fíjate que a veces aparece omega y pensamos que es saludable porque dice omega. Omega 3, bárbaro, no falta, es antiinflamatorio. Omega 9, buenísimo, es un monoinsaturado que nos ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular, que es neutro en su composición. El omega 3 necesitamos sí o sí aportarlo en forma exógena porque nuestro organismo es incapaz de producirlo. Pero después está el omega 6, que a veces lo vemos presentado como algo saludable y en el cual nuestra alimentación tiene un exceso de omega 6. Y ese exceso de omega 6 es lo que nos genera inflamación, y el omega 6 lo tenés presente en la mayor parte de los aceites vegetales. Maíz, girasol, soja, son ricos en omega 6. O sea, no, que vea la palabra omega no implica necesariamente que sea algo saludable per se. A veces ponen carteles también, que eso me causa gracia, que dice sin colesterol.
porque es un producto vegetal. Vegetal. O sea, nada que sea de producto vegetal va a tener colesterol, pero eso no quiere decir que no tenga otro tipo de grasas hidrogenadas, por ejemplo, que tampoco son recomendables. Así que no se dejen engañar por lo de adelante, sino que den vuelta y tomen sus conclusiones mirando los ingredientes. Eso de evitar grasas trans, eso de hidrogenadas terminan generando esas grasas trans que son de las peores. Hoy en Argentina hay una legislación que lleva a que no haya grasas trans. Igualmente hay que mirar y revisarlo, y lo mismo con el control de lo que son las grasas saturadas, que es así provienen de a nivel animal. Bueno, ahora vamos a la siguiente placa, donde ahora nos metemos un poco más en valores de nutrientes a tener en cuenta y considerar, sobre todo si hay patologías de base o sobre todo si tengo un objetivo en específico. Primero tenemos calorías, que obviamente que eso depende del requerimiento de cada uno y nadie sabe ni siquiera las calorías que tiene que consumir, como dijo Andrea hace un rato, pero sí, por ejemplo, azúcares. A ver, si yo estoy eligiendo un ingrediente, un snack, algo para merendar y de repente tiene más de 15 gramos de azúcar la porción, eso es alto en azúcar y no va a ser recomendado porque me va a generar quizás un pico de insulina, al rato voy a tener hambre, no me va a saciar, y si todos los días yo elijo eso para merendar, estoy consumiendo un montón de azúcar oculta en un alimento. Sí, lo que hay que tener en cuenta con esto, Delphi, que está muy bueno lo que planteas, es la porción. Claro. ¿Está? Porque no es lo mismo si hablamos de un producto que quizás está presentado esto en 100 gramos y necesito, o mi porción es 100 gramos, o si mi porción es quizás un cuarto o un poquitito. Exacto. No es lo mismo, hay que mirar bien la porción y en cuánto están presentados estos valores. Exacto. Sí, más o menos es a considerar eligiendo diferentes snacks o colaciones, pero sí es importante porque por ahí dice sin azúcar, y esto es buenísimo para que lo vean en productos. El producto dice sin azúcar y de repente vos vas a la tablita y lees azúcares 10 gramos y decís ¿de qué? Están ocultos en diferentes nombres y en diferentes formas, entonces está bueno también tener en cuenta eso. Tema del sodio, importantísimo. Evitar que sean productos altos en sodio, y eso lo vamos a ver en cosas saladas, pero también en cosas dulces, también en cosas light, que a veces para buscar reemplazos terminan usando mucho sodio para dar sabor. Hablamos varias veces de la importancia de tener dietas equilibradas y no tan altas en sodio, entonces también tener en cuenta eso, que no tenga más de 400 miligramos. En nuestro país estamos consumiendo el doble de las cantidades recomendadas de sodio, son 2 gramos por día, estamos con más de 4 gramos de sodio. Por eso es importante prestar atención en las etiquetas, porque eso va sumando a todo el consumo de sodio que tengas a lo largo del día. Esto es lo rojo que tenemos que tener en cuenta, que no esté alto. Pero después también hay nutrientes importantes que prevalezcan en productos que elijamos, que son las proteínas y las fibras, porque por el beneficio que tienen. Primero, en evitar los picos de insulina, y segundo, en generar más saciedad y después a largo plazo para diferentes funciones del cuerpo. Entonces, cuando elige un snack, cuando elige un producto, fijarme que tenga más de 15 gramos de proteína, que sea, digamos, saciante, que me ayude, digamos, a llegar con más control al resto de las comidas, que eso también está bueno, y que también sea alto en fibra, idealmente que tenga más de 5 gramos de fibra. Comparemos, tomemos un ejemplo para comparar y para entender por qué es importante mirar la etiqueta, entender los ingredientes y la composición nutricional. Veamos en esta comparativa de yogures que preparan. Mirá, uno que es imposible de leer, el otro tiene leche en polvo descremada, fermento, lácteo, pectina, listo. Vas al súper y vas a ver una góndola llena de yogures. Y hay un yogur light con una fruta, una frutilla que vos decís que bueno, una porción que tiene toda esa cantidad de ingredientes. Lo que termina siendo eso, en vez de un yogur, es una golosina. Y yo creo que la gente que elige, por ejemplo, comprarse un yogur es porque quiere comer más saludable, es porque quiere incluir nutrientes. Entonces, está bueno tener en cuenta que ya no lo podés nombrar de la lista larga, y hoy en día ya hay un montón de yogures que quizás tengan ingredientes más naturales, menos cantidad, que lo endulces vos con lo que vos quieras de última, de a poquito, con frutas, con coco, y no que dependa de la industria la cantidad de azúcares o edulcorantes que le quiso poner. Gracias, Delphi. Vamos a la mesa con el resto de los compañeros y vamos a hablar de la hipertensión nocturna. Sí. ¿Qué es esto, Gaby? Bueno, vos sabés que la hipertensión nocturna se da especialmente en pacientes que tienen diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, lo vemos en la apnea del sueño. Cuando yo pido una presurometría, me fijo muy bien si baja o no a la noche. Si no baja a la noche, uno de los diagnósticos a descartar es que esta persona tenga apnea del sueño, o sea, tenga micro despertares, o que en realidad no ingrese oxígeno, ya sea por obesidad, por la lengua que la retrocede y entonces obstruye la vía
respiratoria y eso puede ser un problema muy grave. ¿La tensión arterial en la noche debiera descender, bajar un poco? Muy bien, debería descender, tendría que ser, nosotros llamamos, para que la gente lo entienda, hay 3 parámetros que vemos anoche cuando informamos la presurometría. Una es non-dipper, es no baja, dipper es la palabra. Dipper es que baja y después hay otra que me suena mala, pero es hiperdipper, baja de más. Baja demasiado. Entonces, lo que buscamos es que haya dipper, o sea, que durante el día haya normotensión y a la noche ¿Tiene baje. que bajar un porcentaje determinado de la Sí, tensión? tiene que estar por debajo de 12,8. Ahí nosotros buscamos algo más abajo que en la regularidad. Hay placas, tenemos una placa que me parece muy importante Veamos para entender explicarle a la este gente. enemigo silencioso de la noche. Veámoslo en placa, lo que implica la hipertensión nocturna, y es cuando la presión no baja al dormir. Durante el sueño la presión arterial debiera descender entre un 10 y 20%. Si no estamos ahí, estamos ante un caso donde la tensión arterial en la noche no está controlada. No está controlada y acá quiero decir que existe lo que se llama cronoterapia de la hipertensión arterial y ahí voy a hablar de cómo manejar la medicación. A veces, ¿sabes qué le doy la medicación a la noche? Porque como veo la presurometría y digo, no, pará, yo te doy en el día, la tenés joya, pero a la noche no te baja, prefiero darle la pastilla a la noche. Y además sumar ciertos suplementos. Vos sabés que hay mucha evidencia científica en unos nutrientes como el magnesio, el mineral magnesio. Ahora, el paciente dice, fui y me compré el óxido de magnesio. No te va a servir porque el óxido de magnesio no se absorbe. O un magnesio de mala calidad. En este caso, lo que yo recomiendo es complementar, y esto lo dicen las guías de hipertensión, los tratamientos no farmacológicos de la hipertensión arterial, minerales. Entonces ahí podemos utilizar el del formato quelat, magnesio quelat. Vos sabés que este magnesio tiene una innovación del laboratorio Media Labs, que es la unión de 2 glicinas. El glicinato también aumenta, mejora el descanso, y el magnesio tiene efectos más de 300 en el organismo y sobre las arterias lo que genera es menor rigidez y por lo tanto mayor flexibilidad. O sea, te va a ayudar al manejo del descanso, porque lo vas a estar incorporando a la noche, y además te va a ayudar a controlar la rigidez arterial y con eso va a tener un impacto en regular la presión arterial. Entendamos por qué se produce esta hipertensión arterial nocturna. Ahí está, lo de la apnea del sueño. La apnea del sueño, que hay que identificarla, que pueden aparecer ronquidos severos, el estrés que hablábamos, el exceso de cortisol, el exceso de sal en la cena, hay que prestar atención a la cena previa a acostarse. Ese sushi, viste, en el hipertenso a la noche. La salsa de soja, la diabetes, obesidad, resistencia a la insulina presentes pueden llevar a aumentar los niveles de tensión arterial a la noche, el mal descanso, la falta de sueño y la rigidez arterial por daño endotelial o envejecimiento vascular. Así es, Milton. Todos estos factores implican también cambios en el estilo de vida. Quiero volver un poquito más con el magnesio. El magnesio quelat, a su vez, al absorberse al 100%, tiene un efecto a nivel no solo arterial, sino tiene efectos sobre el descanso, sobre los calambres nocturnos. Claro. Esto es importante, Milton, porque a veces los despertares también aumentan la presión porque, ¿qué pasa? Genera cortisol, genera adrenalina y todo es un círculo que termina complicando. Así que es interesante el aporte de este mineral que mucha gente lo está tomando. Es como que hay una moda del magnesio y claro, ahí es donde todo el mundo termina comprando cualquier magnesio y la verdad que no tiene el efecto que nosotros estamos buscando. Acá estamos buscando un efecto directo del aporte de magnesio y para eso necesitamos que se absorba, que tu cuerpo pueda recibir los beneficios. Si no se absorbe, va a cumplir una función probablemente de laxante. Laxante, claro. Pero no va a tener los efectos benéficos que tiene el aporte del mineral en sí, en este caso del magnesio. Y pasa con todos los minerales y en general con muchos nutrientes, pero con los minerales es un caso particular porque sucede con el magnesio, sucede con el hierro, sucede con el zinc, con el selenio en menor medida porque quizás son microgramos, pero en general en estos oligoelementos que necesitamos, minerales que necesitamos, es fundamental que se absorban bien y por eso esto de la tecnología quelat, transformar ese mineral en orgánico, que tu organismo lo pueda realmente aprovechar y de esa manera además
vas a generar una mejor tolerancia. Y si lo vas a necesitar para descansar, lo vas a necesitar para ayudarte a controlar la tensión arterial, lo vas a tolerar mucho mejor y va a permitir la adherencia y lograr ese efecto. Milton, es mandatorio también para todos los médicos cardiólogos, médicos clínicos que hacemos hipertensión arterial, hipertensólogos, pedir magnesio en el laboratorio. Porque muchas veces nos vamos a sorprender, porque la gran mayoría no lo pide, que tiene un magnesio quizás de 1,6, 1,8, está disminuido. Entonces ya el aporte, yo esperar a que el paciente vaya y coma magnesio para aportar, no tiene sentido. Entonces la forma de aportar de suplementación médica para que ese magnesio esté en un nivel adecuado es la forma quelat. Entonces así es como nosotros hacemos la suplementación y complementamos nutricionalmente los tratamientos farmacológicos de la hipertensión arterial. Gaby, ¿cómo detectamos esos niveles de tensión arterial alterados en la noche? Bueno, normalmente en una presurometría ese es el estudio que nosotros hacemos porque la persona duerme. La presurometría es un holter de presión, es un poco molesto porque también duerme mal la persona, por eso no es tan significativo o súper significativo. Ahora, si logra... O sea, tenés el aparato, la claro, malla ahí y te va tomando la presión cada X tiempo. Exactamente, te toma cada X tiempo y entonces ahí el paciente se puede despertar o puede tener un mal dormir. Si querés vemos la placa Veamos de cómo detectarlo y está. el tratamiento, cómo se Ahí detecta. está. Monitoreo ambulatorio de la presión, el mapa, dormir al menos 7-8 horas y mejorar la higiene del sueño es parte del tratamiento, reducir el sodio y ultraprocesados, controlar los niveles de azúcar en sangre y el peso corporal, el ejercicio regular es clave para el control de la tensión arterial y obviamente la importancia del control médico para ajustar la medicación o la dosis nocturna, que es esto lo que nos contaba el doctor Latman, apenas ve el paciente, el poder conocer los niveles de tensión arterial para ajustar la medicación en caso de que no sea dita. Claro, se puede, claro, en el caso de que no haya descenso nocturno podemos reubicar la medicación, cambiar las medicaciones. No sugiero el diurético por la noche porque la persona puede levantarse a orinar, sí otro tipo de medicación y complementar con activos nutricionales de alta calidad, con mucha evidencia científica como el quelat magnesio, entre otros. Obviamente en algún momento hablaremos del omega, que ya salió en algún congreso de cardiología la importancia del efecto antiinflamatorio y la hipertensión, así que realmente si tenés que elegir un magnesio o estás medio perdido con todos los magnesios, el que tiene mucha evidencia es el quelat, que tiene el bisglicinato, estas dos glicinas unidas al magnesio que hacen la máxima absorción y así que tenga las 300 funciones que estamos buscando, entre ellas la de la función arterial y cardiovascular que nos importa en esta nota en especial. Gracias, doctor Gabriel Latman. Por favor. ¿Cuántas comidas hacer? ¿Cuántas comidas hacemos? A ver, depende un poco. Viste que antes era como los nutricionistas dábamos cada 3 horas tenés que comer algo. Bueno, esto ya cambió. La gente no tiene tanto tiempo tampoco de comer a cada rato algo. Entonces, la primera comida sí hay que respetarla, que es el desayuno. La palabra te lo dice, desde la noche anterior estamos en ayuno. Entonces, desayuno, salir del ayuno. Importantísimo, ¿por qué? Porque te da la energía, es el combustible, el alimento en ese momento para la actividad, para levantarte, para rendir, para concentrarte en lo que estás haciendo y sobre todo los niños, que los niños a veces van al cole sin desayunar. Es muy importante que las mamás también tengan en cuenta que tienen que ir los chicos con un desayuno, con una energía para poder rendir y concentrarse en el colegio. En cuanto al horario de ese desayuno, Sí. porque ahora vemos que la primera comida del día, estamos aprendiendo con la noche, es el desayuno. Sí. Independientemente del horario que lo hagamos, ¿tiene algún impacto o vos pensás No, yo le digo a la gente que en realidad el horario de tu desayuno es el horario que vos, porque hay gente que se levanta muy temprano o hay gente que trabaja toda la noche y se levanta, no sé, a la 1 de la tarde y es su primera comida. Bueno, esa primera comida va a ser el desayuno. Cuando hablamos de la importancia del desayuno, lo que estamos hablando es de la importancia de la primera comida que haces. Exactamente, para cargarte de ese combustible, porque si no, no funcionás. Después, si estás en la calle y tenés que almorzar, puede ser que almuerces algo rápido, no sé, un tomate, que tengas un huevo duro, que el huevo duro es bárbaro porque va en su propio envase, es nutritivo, es transportable, tiene la proteína, tiene la vitamina B, tiene la grasa que se necesita, o sea,
buscar cosas prácticas. O sea, las Nutri se pusieron de rojo porque evidentemente juegan en el mismo juegan equipo. en el mismo equipo. Tal cual. Sí. Y después a la tarde, si querés, bueno, puedes hacer... Hay gente que me dice, no tengo ganas de hacer una merienda con la tostada, el queso y la mermelada. Y yo estoy súper de acuerdo. No hagan eso. Hagan, si quieren, hasta un pan integral con ¿No un llegas poco con de mucho atún. hambre a la noche? Bueno, por eso hay que hacer algo a la tarde hacer, ¿no? para poner el pie en el freno en la próxima comida y que no te comas todo en la noche. Tengo porque muchos pacientes que hacen ayuno, ¿viste? No. Todo el día. El tema del ayuno, a ver, si es el intermitente es otro No, tema. otro tema. Pero digo, si haces ayuno prolongado y solo cenás, ahí vas a comer toda esa Todo. comida junta, vas a ingresar todo lo que tenés que ingresar durante el día en una sola comida. Ahí va a salir también tu insulina a buscar todo ese hidrato que estás comiendo. Y lo que tenemos que hacer la noche, ¿qué es? Descansar. Claro. Entonces, si yo como mucho a la noche, no voy a tener el descanso correcto porque la digestión me va a sacar parte de ese descanso. Entonces, por eso es importante poner el pie en el freno en la próxima comida, pero no con 6 u 8 comidas, que la verdad la gente no lo puede cumplir. Para mí hay que hacer cosas más reales, Milton. Es fundamental, porque eso de las 6 comidas, además de que es muy difícil de cumplir y que tenés que tener la alarma puesta, tengo que comer, no tengo hambre, pero tengo que comer porque pasaron 2 horas y media y cada 2 horas y media tengo que estar ingiriendo algo, genera que tu organismo, tu metabolismo, esté constantemente liberando insulina. Y sabemos que eso después termina generando más depósito de grasa, termina generando la resistencia a la insulina, la epidemia de resistencia a la insulina que hoy vemos. Pero bueno, hay que entender que la ciencia va evolucionando y probablemente hace muchos años ese era el conocimiento que estaba. Totalmente. Yo creo que uno tiene que empezar a escuchar el cuerpo, reconocer el cuerpo y prestar atención a ver qué es lo que necesitamos. ¿Sabés con qué otro tema hay una cuestión así que a veces veo? Con la demonización del hidrato de carbono, Sí, por ejemplo. totalmente. Típico. Se lo ataca al Tremendo. hidrato de carbono. Totalmente. A ver, el hidrato de carbono es parte de los macronutrientes, como hablábamos antes. Hidrato, proteína y grasa, tenemos que tener los 3 macronutrientes porque eso es lo que nos da la vida y la calidad de vida. Bien, si yo no sé elegir mis hidratos de carbono, estoy en un problema. Lo que tengo que hacer es aprender a elegir ese hidrato de carbono. Bien. ¿Son necesarios? Claro que sí. La gente cuando piensa en hidratos, que me dice, soy adicta al hidrato de carbono, no puedo dejar de comer. Yo pregunto, ¿qué es lo que comes de hidrato de carbono? Todos los días pizza, todos los días empanada, Galletita. todos los días azúcar, todos los días galletitas. ¿Tenés las galletitas en el cajón del escritorio? Sí. Bueno, empecemos a cambiar un poco eso. Pero también tengamos en cuenta que el hidrato está en las verduras, en las frutas, ¿sí? En las legumbres. O sea, hay muchos hidratos que no consumimos y que los tenemos. Pero si vos querés darte el gusto, haces un plan saludable diario. No, porque uno de los temas es el exceso que Claro. hay. O sea, está bien, hacemos la elección, como decís, hay que empezar a elegir mucho mejor la fuente de hidrato de carbono que tenemos y que aportamos. Y después es cierto, y es una realidad de nuestra población, que hay un exceso del consumo Sí, de hidrato claro. de carbono provenientes de ultraprocesados o de determinadas Y lo harinas, que tenemos que tratar de bajarlo. también, ¿no? De las etiquetas, De las que hay mucho azúcar escondido, mucho azúcar oculto. Entonces, digo, si querés darte el gusto, tiene que ser en el contexto de un plan saludable diario. Yo digo, no hay permitido y prohibido, es el merecido. Tengo ganas de comer una porción, 2 porciones de pizza, o tengo ganas de comer una empanada. Ahí sale el satial. ¿Y por qué voy a hablar del satial? Porque la verdad que la gente a veces me dice, Purita, el satial. Sí, señora, señor, y este es el mensaje. El satial no es un polvo mágico. Está extraído la proteína del poroto y es un suplemento maravilloso para la gente que tiene resistencia a la insulina, para la gente que tiene diabetes y para la gente que quiere bajar de peso. ¿Por qué? Porque baja el índice glucémico del alimento que estás consumiendo. El índice glucémico es la velocidad con que el azúcar aumenta en tu sangre y sale la insulina a buscarla, que es una hormona engordante. Entonces el satial te ayuda a bajar ese índice glucémico y te ayuda a bajar el impacto calórico de ese hidrato de carbono. Entonces, cuando ustedes busquen un suplemento para bajar este impacto calórico y bajar el índice glucémico de un alimento, busquen el satial, porque es de venta libre y además no hay que confundir con uno que está polulando, que es el poroto aplastado. Ese no, eso da meteorismo, flatulencia y no sirve. Yo lo que te digo es, si vos consumís satial, hacelo en el contexto de una vida saludable y date el gusto, porque si vas a comer todos los días mal y pretendes que el satial te salve o te ayude, ahí estamos en un problema. La magia no existe, pero sí es de gran ayuda para paciente diabético y para paciente resistente a la insulina. Que es un gran problema hoy en día, y el tener herramientas para regular y controlar el índice glucémico del alimento
Lo vemos con el agregado de Satial. Incluso antes ya se empieza a ver trabajos a nivel de nutrición en la búsqueda de la generación del almidón resistente, que en definitiva es esto, el enfriar la comida, el enfriar el hidrato, son estrategias para generar almidón resistente, para que ese impacto del azúcar en sangre no sea tan brusco. De esa manera vas a ayudar a tu metabolismo a funcionar mejor. Y en definitiva, de acuerdo a la evidencia, eso es lo que genera el aporte de Satial. Y de esa manera nos va a ayudar al control del peso corporal siempre que lo acompañemos de un hábito de vida saludable, como lo mencionamos constantemente en el programa, estilo de vida, el movimiento, repasar qué es lo que estás haciendo, cuándo te movés. Bueno, eso es fundamental como base. La alimentación es uno de los pilares. Si vos vivís a exceso de hidrato de carbono, no va a haber Satial que alcance. Ahora, si empezás a controlar ese hidrato de carbono, empezás a normalizarlo, el exceso estamos hablando, empezás a elegir bien, como nos plantea la Nutri, y el agregado Satial te va a ayudar a disminuir ese impacto calórico, a tener mejor respuesta metabólica y a lograr ese efecto que buscas en el control del peso corporal. Veamos una placa para entender de qué manera funciona y cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para el control del peso corporal. La alimentación saludable, reducir el tamaño de las porciones, caminar todos los días, la importancia del descanso, que lo vimos también con el manejo de la tensión arterial, y el agregado de Satial nos va a ayudar a bajar el índice glucémico de los alimentos y tener una mejor respuesta metabólica. Totalmente de acuerdo. Mucha gente me dice, no puedo bajar de peso y sé de todo. Yo le digo, ¿tenés un laboratorio? ¿Tenés resistencia a la insulina hecho? Porque la resistencia a la insulina no permite bajar de peso. Y esto es así. Entonces, primero hay que tener un laboratorio, como dice Gaby, hay que hacer las cosas bien y después sí recurrir a suplementos que son, o sea, de calidad y que sabemos fehacientemente que dan resultado, ¿no? La importancia de no obesidad y sobrepeso es identificar las causas, porque estamos hablando de un cuadro multifactorial y tener la identificación de cuál es el factor que predomina en tu caso ayuda a lograr mejor los resultados y a implementar la terapéutica que necesitas. Se nos fue el programa. Ay, que siempre se va rápido. Vuela, Se fue. ADN vuela. Voló la hora del programa. ¿Hay frase final, Gaby? Sí, vamos a decir la que siempre decimos, la mejor intervención es la prevención. Esa es nuestra frase de cabecera. La mejor intervención es la prevención. Purita tu frase siempre. Esa. El alimento bien utilizado previene y cura enfermedades, pero mal utilizado, ¿qué hace? Enferma. Muy bien. Bueno, agradecerles a ustedes por la compañía durante esta hora. Quedan nuestras líneas abiertas. Nos pueden contactar en el Instagram, @ADN Buena Salud, o utilizando el QR que está ahí en pantalla. Lo escanean y de esa manera pueden enviarnos su pregunta, su propuesta de tema, que la producción lo va a recibir y probablemente en próximos programas salgan al aire. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.